Lo juro por lo más sagrado. Ese día pensé que me había muerto o que me había vuelto loco de remate. Cuando miré por el retrovisor y vi el asiento del copiloto vacío, incluso después de haber conducido durante 3 horas conversando con el hombre que había subido allí, se me heló la sangre. No era cansancio, ni una alucinación de la carretera. Era otra cosa. Algo que ninguna llanta ponchada, puente caído o lodazal en el espinazo del diablo me había hecho sentir jamás. Algo que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Adán Ochoa. Tengo 52 años. Trailero desde hace 20. Me lancé a la carretera después de perderlo todo en un incendio que se llevó mi pequeño taller y la poca esperanza que me quedaba. Desde entonces me aferré al volante como si fuera mi altar. Mi casa es la cabina de mi Volvo FH540 rojo, que cuido como si fuera un hijo. Esa mañana gris, salí de Durango con la carga de maíz bien cubierta por la lona, con destino a una granja de cerdos en las afueras de El Rosario, Sinaloa. Un tramo conocido, sí, pero cada viaje tiene sus propios fantasmas. La carretera del Espinazo del Diablo es más que un camino de barrancos y curvas. Es una línea viva entre el mundo de los hombres y algo que no entendemos. Solo quien la recorre de verdad lo sabe. Era principios de junio y la carretera ya estaba como para meter miedo. Empapada, resbaladiza y con tramos donde la maleza parece querer tragarse el asfalto. La radio solo captaba estática y el silencio era interrumpido, únicamente por el motor firme del Volvo y el crujido de la lona golpeando con el viento. Después de unas 2 horas, paré en un punto conocido como el Cruce del Cristal, donde hay una tiendita y un refugio improvisado. Iba solo a revisar el amarre de la carga y a tomar un café negro. Fue entonces cuando lo vi. Sentado en un tronco de madera, vestía una túnica clara, con los pies descalzos en el lodo, el cabello oscuro cayéndole sobre los hombros y un crucifijo enorme en el pecho. Me miró como si me conociera de toda la vida. «Tu nombre es Adán, ¿verdad?», preguntó con calma. Me quedé helado. «¿Cómo lo sabe?», pregunté. Él sonrió y dijo: «La carretera lo sabe, y Dios también». Estaba entre desconfiado y curioso. Pensé en ignorarlo, pero algo en mí, quizás el peso de la soledad, quizás la fe torcida que aún cargaba, me hizo decir: «¿A dónde va, hermano?». Y él respondió: «¿A dónde vas tú?». No era una forma normal de responder, pero abrí la puerta del copiloto. Subió sin decir más nada. Sostenía una Biblia mojada en su regazo y miraba la carretera como quien escucha voces que otros no oyen. Su presencia llenaba toda la cabina, pero no era incómoda. Era como si iluminara hasta los rincones polvorientos de mi alma. Rodamos casi 1 hora en silencio hasta que pasamos por un tramo que siempre me ha dado escalofríos. La desviación del kilómetro 243. Allí, en 2017, vi un tráiler volcado con la carga de madera esparcida y el conductor muerto. Siempre rezo un Padre Nuestro cada vez que paso por ahí, pero esta vez el hombre habló. Él perdonó a su padre antes de morir. Murió en paz. Lo miré, sorprendido. ¿Habla del trailero de aquí? Él solo asintió con la cabeza. Un escalofrío me recorrió la espalda como un viento helado de madrugada. Más adelante, paré cerca de una capillita abandonada para orinar y revisar las llantas. La lluvia comenzaba a arreciar. Cuando volví, el asiento del copiloto estaba vacío. Bajé, miré a mi alrededor, lo llamé, nada, como si nunca hubiera allí. Pero sobre el asiento había un crucifijo, no el mismo que él llevaba, sino uno de madera antigua con la inscripción: «La verdad os hará libres». Tomé aquello con las manos temblorosas, me senté en el asiento y me quedé allí por unos minutos, sin saber si seguir, regresar o simplemente llorar. Pero el viaje tenía que continuar. La carga tenía un horario. Subí a la cabina con el corazón desbocado. Encendí el motor y me fui, pero sentía ese asiento a mi lado más lleno que nunca. Sus
Palabras martillaban mi cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía mi nombre? Mi historia había sido un delirio, un encuentro espiritual o algo aún más grande. La carretera ahora parecía viva, pulsando como algo sagrado. Yo seguía, pero ya no era el mismo hombre que salió de Durango esa mañana, y fue ahí donde comenzó el verdadero misterio. En la siguiente parada, en una gasolinera de carretera, fui al baño, y al salir vi la misma túnica clara extendida en una cerca, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Un muchacho que llenaba el tanque de su moto comentó: «Eso apareció de la nada ayer. Dicen que era de un peregrino que ayudó a un chofer atascado y luego desapareció». Casi me desmayo, porque el muchacho describió al hombre con exactitud, incluyendo la mirada. Una mirada de quien ya ha visto el cielo. Volví al camión con el crucifijo aún en el bolsillo, y en ese instante me di cuenta. Quizás, solo quizás, había llevado a Jesucristo en mi cabina, para Tal vez salvarme no de la vino. carretera, sino de mí mismo. La carretera se apretaba más a cada kilómetro. Los baches ahora eran cráteres, y el lodo se había tragado parte del asfalto, como si el espinazo del diablo estuviera siendo digerido por el mismísimo infierno. Aún así, seguí firme. La carga de maíz tenía que llegar a la granja de cerdos de la familia Bustos, por los rumbos de Concordia. Un cliente antiguo, gente trabajadora. Pero desde la desaparición de aquel hombre del asiento del copiloto, todo a mi alrededor parecía cargado de significado. Cada árbol torcido, cada cruz al borde del camino, cada gota de lluvia, como si el mundo hubiera entrado en un modo de alerta que solo yo percibía. Al final de esa tarde, paré en una parada sencilla, conocida entre los de la carretera como Boca de Sierra. Allí, la gente cambia llantas, llena el tanque y descarga el alma. Es un lugar viejo, con paredes sucias de diésel y fe, donde todo el mundo ha oído hablar de fantasmas, pero nadie lo dice en voz alta. Bajé para darme una ducha y comer algo. En el mostrador, doña Alicia, que llevaba 20 años administrando el lugar, me miró y dijo: «Adán, estás pálido. ¿Viste algo?». Dudé en contarlo, pero ella insistió con ese aire de madre de carretera. Le conté sobre el hombre que desapareció, el crucifijo, mi nombre dicho sin haber sido revelado. Ella se puso seria, se limpió las manos en el delantal y dijo: «Le diste un aventón al que aquí llaman el hombre del silencio. Aparece siempre en tiempo de, siempre en el espinazo. Dicen que es Cristo probando el corazón de los hombres». Me quedé helado. «Ah, eso es una leyenda, doña Alicia». No respondió, solo señaló un mural de fotos en la pared. En una de ellas, tomada años atrás, allí estaba él. La misma túnica, la misma mirada, pero lo que más me impactó fue el año de la foto, 2009. Volví al camión con la cabeza dando vueltas. Tomé el crucifijo de madera de mi bolsillo y lo colgué en el retrovisor, junto al rosario de mi difunta madre. Encendí el motor, pero tardó en arrancar, como si el camión también sintiera el peso de esa historia. Cuando finalmente metí primera y salí, la noche ya comenzaba a caer y la carretera tomaba un tono de amenaza. Seguí rezando en voz baja, como quien conversa con lo invisible. Ya eran casi las 9 de la noche cuando divisé el portón de la granja. Había una luz encendida y el sonido distante de los cerdos siendo alimentados. Me estacioné con cuidado. Bajé y me recibió uno de los empleados, Marcelo, un muchacho joven y callado. Mientras descargaban la carga, apareció el dueño de la granja, don Vicente Bustos, 65 años, manos callosas y mirada dura. «Llegaste a tiempo, Adán. La lluvia complicó las cosas, pero cumpliste». Asentí, pero él notó mi semblante extraño. ¿Pasó algo en la carretera? Pensé en contárselo, pero preferí el silencio. A veces es mejor dejar lo sagrado donde sucedió. Cuando me fui a dormir, me ofrecieron una cama en un cuarto improvisado.
Me acosté, pero no pude cerrar los ojos. Había algo que me incomodaba, una presencia que parecía susurrar dentro de mi cabeza. Me levanté y salí a caminar por los alrededores. Fue entonces cuando vi una vela encendida en la pequeña capilla de madera dentro de la propiedad. Entré despacio. En la banca de adelante un hombre rezaba, cabello oscuro, túnica clara, pies descalzos. El mismo que había estado conmigo en la cabina. Mi corazón se disparó. ¿Usted? ¿Qué está haciendo aquí? Me miró sereno y dijo, llegaste al lugar correcto, pero el viaje aún no ha terminado. Antes de que pudiera preguntar más, se levantó y caminó hacia afuera de la capilla, desapareciendo en la oscuridad. Corrí tras él, pero no había huellas ni rastro alguno. Aquello me dejó temblando. Volví al cuarto e intenté dormir. Al día siguiente me desperté temprano con alguien golpeando la puerta. Era Marcelo, entregándome una carpeta con documentos que, según él, don Vicente me pidió que entregara en Concordia. Abrí la carpeta por curiosidad y junto a los papeles había un viejo diario con cubierta de cuero. Ninguna instrucción, solo el título grabado a mano. Confesiones de un profeta del barro. Mientras volvía a la carretera, con el diario a mi lado, comencé a sentir que ese objeto era más que un cuaderno viejo. Era una invitación, un llamado. Y la carretera que antes era solo mi sustento, ahora parecía ser el escenario de algo mucho más grande. Tomé la carretera antes del amanecer, todavía con el olor de la granja pegado a la ropa y la imagen del hombre de la túnica martillando mi mente. El diario estaba en el asiento del copiloto, cubierto por una franela. A medida que avanzaba por el lodo de la carretera, sentía que ese cuaderno pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado. Una parte de mí quería tirarlo al primer barranco, pero otra necesitaba abrirlo. Y fue cuando paré en un tramo desierto que cedí a la curiosidad. Abrí la puerta del copiloto y me senté con el diario sobre las piernas. La primera página decía en letras firmes: no soy santo, pero tampoco soy solo barro. Aquello ya me había atrapado. Las siguientes hojas contaban la historia de un hombre llamado Elías, que decía haber recibido visiones en la carretera, señales de Dios entre los precipicios del espinazo del diablo. Aparentemente, él también era trailero, pero lo dejó todo tras un encuentro que cambió su vida. Lo más extraño es que describía ese encuentro de forma casi idéntica a como yo lo viví con el hombre de la túnica. El texto seguía diciendo que Elías fue advertido por una voz durante una madrugada lluviosa. Cargas más que mercancías, transportas almas. Decía haber visto niños desaparecidos, mujeres huyendo del mal y hombres perdidos en sus propios pecados, y que la carretera era como un filtro del cielo, por donde solo pasaban aquellos dispuestos a enfrentar su propia verdad. Comencé a temblar. Cerré el diario con fuerza. La carretera ya era bastante dura. Ahora venía con profecías. Seguí el viaje, pero algo dentro de mí había cambiado. La pregunta que no salía de mi cabeza era, ¿y si Elías no fuera solo un loco con un cuaderno? ¿Y si todo esto fuera parte de algo que se estaba revelando poco a poco? Más adelante, paré en un pequeño pueblo para cargar diésel. El despachador, un tipo hablador, me sacó plática. Cuando mencioné el nombre de Elías por casualidad, detuvo el movimiento al instante. Conocí a un Elías. Sí, era trailero. Desapareció hace unos 5 años. Dicen que enloqueció y se hizo ermitaño. Otros dicen que murió. ¿Por qué? Me encogí de hombros, sin valor para explicar. Él se acercó y dijo en voz baja: dicen que sabía demasiado, cosas que ningún hombre debería saber. Aquello me heló. La carretera parecía más viva que nunca. Esa noche paré a dormir en el patio de un antiguo almacén abandonado. Tomé el diario de nuevo. Reanudé la lectura. Elías hablaba de un hombre que se hacía pasar por predicador, pero esparcía mentiras y usaba la fe de otros para esconderse. Decía que este hombre
Caminaba por los pueblos pequeños, engañando a los fieles y provocando tragedias, que era el reflejo del antiguo enemigo, el que se viste de luz, pero lleva la oscuridad en los ojos. Dormir después de eso fue imposible. Soñé con ese hombre, alto, de traje claro y sonrisa fácil, predicando ante gente humilde, pero con sangre en sus manos. En el sueño me miraba directamente y decía: «Tú también eres un mensajero, pero aún no lo has entendido». Me desperté sudando, con el corazón desbocado. Corrí al retrovisor y vi el crucifijo balanceándose ligeramente. Al día siguiente retomé el camino de regreso a Concordia, donde debía entregar los papeles de la granja. A la orilla de la carretera, una mujer apareció, agitando los brazos frenéticamente. Reduje la velocidad y me detuve. Estaba sucia, con el vestido rasgado y un corte en el brazo. «Por el amor de Dios, sácame de aquí», imploró. «Él viene por mí». Antes de que pudiera preguntar quién, se desmayó. La subí al asiento del copiloto. Encendí el motor y arranqué a toda velocidad. Y fue allí, mirando el rostro cansado de la mujer caída, que entendí. Mi misión apenas estaba comenzando. La mujer despertó ya en la cabina, temblando como si tuviera fiebre, con los ojos desorbitados mirando a la nada. «Tranquila, señora, está a salvo. La estoy llevando al pueblo más cercano», dije, tratando de transmitir firmeza, aunque mi alma estaba revuelta. Ella no respondió de inmediato, solo se sujetaba el brazo sangrando. Cuando por fin giró, el rostro con los ojos llorosos, dijo: «Me llamo Raquel y escapé de un culto de mentiras. Pensé en detenerme, en dar media vuelta, en pedir ayuda, pero estábamos en un tramo aislado, sin señal de celular, sin un alma a la vista». Mientras limpiaba su herida con una botella de agua, comenzó a contar su historia. Dijo que vivía en una comunidad rural al borde de la carretera, un lugar sencillo, donde apareció un pastor carismático conocido como Elías Rocha. Prometía curas, prosperidad, en protección divina, pero poco a poco todo se convirtió en control, miedo y castigos. Para quien lo cuestionaba, usaba la Biblia como un arma, dijo Raquel, con los ojos fijos en el crucifijo que colgaba del retrovisor. Se me revolvió el estómago. Elías Rocha, el mismo nombre del hombre del diario. Pero algo no encajaba. El Elías del cuaderno era un trailero marcado por visiones y humildad. Por lo que contaba Raquel, era un manipulador cruel y además estaba vivo. Mientras conducía, tratando de encontrar una gasolinera o alguna señal de civilización, noté algo en el espejo retrovisor, un coche negro, antiguo, siguiéndonos a distancia. Por precaución, salí de la carretera y me metí en un claro. Apagué el motor y esperé. El coche pasó lentamente, como si buscara algo. Raquel se encogió en el asiento. «Es él». Esa palabra me dio un escalofrío. El falso profeta disfrazado de pastor. Me quedé en silencio por unos segundos. El mundo parecía conspirar para que yo eligiera un bando. Podía simplemente dejar a Raquel en una parada, decir que no era mi problema y seguir con mi vida. Pero algo dentro de mí ardía. Miré a Raquel y le dije: «No voy a abandonarte». Ella soltó un sollozo de alivio. Llegamos a un pequeño pueblo llamado Buena Esperanza, donde conseguí un poco de señal y paré en una vulcanizadora. Le pedí refugio a don Ademir, un viejo conocido de la carretera. Le dije que era una emergencia. Nos cedió uno de los cuartos traseros. «Si hay una secta de por medio, ten. Cuidado, Adán, esa gente es peor que los sicarios». Lo sabía. Y sabía que al involucrarme me estaba metiendo en algo más grande de lo que podía controlar. Esa noche tomé el diario de nuevo. En las páginas finales, el verdadero Elías hablaba de una profecía, que un hombre de la carretera a sus 52 años llevaría la salvación de un alma perdida y sería desafiado por un siervo del engaño, que tendría que elegir entre el camino fácil y el camino correcto. Mi nombre no estaba escrito allí, pero era
como si lo estuviera. Cerré el cuaderno y tomé una decisión. Llevaría a Raquel hasta Concordia, donde podría presentar una denuncia formal, buscar refugio y empezar de nuevo. A la mañana siguiente seguimos el viaje. El sol brillaba por primera vez en días, como si me dijera que había tomado la decisión correcta, pero la carretera aún guardaba sorpresas. En el kilómetro 317 vi un retén de la policía. Uno de los oficiales se acercó, pidió los documentos, miró bien dentro de la cabina. Había algo extraño en su mirada. No era rutina, era una búsqueda. ¿Transporta algo más que maíz?, preguntó secamente. Lo miré fijamente a los ojos y respondí: solo lo que Dios me ha permitido. Nos dejó pasar. Pero algo me decía que ese hombre no era solo un policía, era un siervo del otro. Cuando salimos del retén, el silencio en la cabina era tan denso como el lodo que se tragaba el acotamiento metros más adelante. Ese no era de la policía, Adán, dijo Raquel en voz baja. Era un guardia del falso profeta. Yo conozco a ese hombre. La frase cayó como una piedra en mi pecho. La carretera parecía cambiar de color. Los árboles ahora se veían más cerrados, como si intentaran escondernos. Y yo entendía cada vez menos si todo era una coincidencia o si de hecho estaba siendo guiado por algo que escapaba a la lógica. Raquel, con voz temblorosa, contó que el tal impostor había comenzado como líder de un simple grupo de oración, pero pronto empezaron los rituales secretos, los castigos espirituales para los que dudaban, y luego las desapariciones. Niños, mujeres, incluso 2 traileros. Nadie investigaba. Quien lo intentaba, desaparecía. Dice que habla con Dios, pero sus ojos son un puro abismo. Paré el camión cerca de una antigua gasolinera que ya conocía, un lugar tranquilo, fuera del radar de gente peligrosa. Mientras llenaban el tanque, pedí un cuarto en la parte de atrás. Raquel necesitaba descansar y yo necesitaba pensar. Me senté en la mesa del restaurante, pedí un café y saqué el diario de mi bolsillo. Las palabras de Elías ahora ardían. En una de las páginas decía: el impostor predicará luz, pero llevará el nombre de los desaparecidos en la sombra. Solo un hombre sencillo podrá detenerlo y vendrá de la cabina de un camión. El papel temblaba en mi mano. ¿Era el destino, la locura o el llamado de Dios mismo? Raquel apareció poco después con el rostro lavado, pero aún demacrado. No tienes que meterte en esto, ya has hecho demasiado. Puedo seguir sola. Desde aquí, la miré fijamente a los ojos. La carretera me metió en esto. No voy a bajarme a mitad del camino. Ella asintió, emocionada. Dijo que todavía tenía miedo, pero que comenzaba a creer que todo aquello, incluida mi aparición esa mañana, no era una casualidad, era una elección divina. Más tarde, en esa misma gasolinera, apareció un hombre, alto, moreno, bien vestido. Llevaba zapatos relucientes a pesar del lodo, el cabello bien peinado y una sonrisa demasiado carismática para ese lugar, de suelo agrietado y olor a diésel. Saludó a todos, elogió la comida, pidió un refresco y se sentó solo. Lo observé desde lejos. Cuando me miró, algo dentro de mí se encogió. Raquel, que volvía del baño, se congeló al verlo. Es él, Adán, es el falso profeta. Me levanté despacio, saqué el rosario del bolsillo y la saqué discretamente de allí. Entramos en la cabina y nos fuimos antes de que se acercara, pero en el espejo lo vi, parado en la puerta del restaurante, saludando con la mano como si supiera que volveríamos a encontrarnos. La carretera continuó y mi corazón latía como un martillo sobre acero. Raquel temblaba. Nos seguirá, siempre lo hace. Tiene gente en todas partes. Lo sabía. Ya no servía de nada huir. Teníamos que actuar. Llamé a un conocido de Concordia, un delegado retirado llamado Lorenzo, que me debía algunos favores desde la época en que rescaté su camión atascado durante 2 días. Le conté la situación por encima. Suspiró al otro lado de la línea.
No digas más por teléfono. Te veo mañana en el viejo almacén de los madereros. Confío en ti, Adán, pero que sepas que meterse con ese tipo de hombre es comprarse una guerra espiritual. La noche cayó pesada. Dormimos dentro del camión, estacionados en un desvío de terracería. Cerré todo con seguro, dejé un fierro bajo el asiento y el diario a mi lado. Por la madrugada, soñé con Elías. Caminaba solo por la carretera, llevando una Biblia abierta que ardía en llamas. «Verás lo que pocos ven, Adán», decía. «Pero el precio es cargar con el dolor de los que no pueden hablar». Me desperté sudando, con los ojos ardiendo. Afuera, todo estaba en silencio, pero había huellas frescas en el lodo, cerca de la rueda trasera. Desperté a Raquel, y seguimos antes de que saliera el sol. Llegamos al almacén de los madereros al comienzo de la tarde, después de cruzar tramos del Espinazo del Diablo que parecían más un escenario de guerra. El viejo almacén de lámina y madera estaba tal como lo recordaba, silencioso, medio escondido detrás de árboles altos. Lorenzo ya estaba allí, sentado en una silla de plástico con una pistola sobre la mesa. Había envejecido más de lo que recordaba, pero su mirada seguía siendo tan firme como antes. «Pensé que nunca más te cruzarías en mi camino, Adán», dijo levantándose lentamente. Me senté y le conté todo. Escuchó en silencio, fumando un cigarrillo que parecía más viejo que el propio almacén. Cuando terminé, me empujó un sobre Manila. «Esto es lo que pude sacar de los registros antes de jubilarme. El nombre real de tu falso profeta es Mauricio Perea. Tiene antecedentes por estafa, sospechoso de desapariciones en Chiapas y Veracruz. Nunca lo han arrestado, siempre desaparece antes. Pero lo más curioso viene ahora». Sacó una copia de un antiguo boletín. Hace 5 años, un trailero llamado Elías Rocha desapareció exactamente en esta región. Era conocido por repartir palabras de fe en las paradas y ayudar a la gente perdida. Le robaron el nombre. El profeta se convirtió en leyenda y el impostor en una amenaza. Esa información cayó como una cuchilla sobre mis pensamientos. El Elías del diario era real, y Mauricio, el impostor, había asumido su identidad para engañar. «¿Qué podemos hacer?», pregunté. Lorenzo suspiró. «Primero, proteger a esta mujer. Después, mostrar la verdad». Volví al camión y le conté todo a Raquel. Dijo que aceptaba denunciar, pero temía por su vida. «Si desaparezco, dirá que me fui por mi propia voluntad. Siempre es así». Luego al crucifijo en el retrovisor, y entendí que proteger a Raquel era ahora mi responsabilidad. Más que eso, era mi llamado. Pasamos la noche en el almacén. En la oscuridad, los sonidos del monte parecían susurros. Tomé el diario y por primera vez leí las últimas páginas. Eran oraciones. Elías escribía como si ya supiera que iba a desaparecer. Se me oprimió el pecho. «Si mi voz se calla, que la carretera hable por mí. Un día, alguien verá». Cerré el diario con lágrimas en los ojos. Carretera. Siempre ella. A la mañana siguiente, Lorenzo nos llevó a una antigua radio comunitaria en la zona rural de Concordia. Allí, el locutor era un ex sacerdote llamado Toño, amigo suyo. «Este tiene el valor de meter el dedo en la llaga», dijo. «Te dará voz». Y lo hizo. Grabamos un relato completo de Raquel, con fechas, nombres, lugares y testimonios. Con mi permiso, también mencionaron mi parte. La grabación se difundiría entre los traileros de la región. No era una denuncia oficial, pero era una chispa. La carretera escucharía y, tal vez, reaccionaría. De regreso, paramos en un mirador improvisado. Raquel y yo nos quedamos mirando el río por un rato. Ella me tomó la mano y dijo: «Gracias por no darme la espalda, Adán». «Mucha gente lo hizo», respondí con la voz entrecortada. «Podemos cargar maíz, carga, dolor, pero no podemos cargar cobardía. Eso no lo subo a mi camión». Ella sonrió. Por primera vez vi esperanza en su rostro, y en ese instante
Entendí que el milagro del que tanto dudaba quizás estaba comenzando allí mismo. La denuncia cayó como una piedra en el río, hizo ruido, agitó la superficie, pero nadie sabía aún la profundidad del impacto. 2 días después de que el audio con la voz de Raquel se difundiera por las radios de la carretera, comenzaron a llegar las respuestas. Primero fueron mensajes anónimos en grupos de traileros, diciendo que ella mentía. Luego llegaron audios extraños con amenazas veladas, diciendo que quien transporta veneno muere con su propio olor. Yo sabía leer entre líneas. El impostor había escuchado y no lo iba a dejar pasar. Estábamos parados en una gasolinera cuando recibí la visita de un hombre de hablar suave y camisa blanca. Me abordó con una sonrisa, diciendo que representaba a hermanos preocupados por la paz de la región. En la práctica, era un mensaje: deténganse. Dijo que estaban dispuestos a olvidar todo si Raquel desaparecía por un tiempo. Me negué en el acto, pero dejó una última frase antes de irse. Dios es amor, don Adán, pero el hombre es un cuchillo. Volví a la cabina con el estómago revuelto. Raquel se dio cuenta de mi expresión y le conté lo que había pasado. Cerró los ojos y dijo: ya lo ha hecho antes. Intenta comprar el silencio. Cuando no lo consigue, silencia con el miedo. Me miró a los ojos y continuó: si quieres dejarme en un lugar seguro y seguir tu camino, lo entiendo. Aquello me dolió más que todos los cráteres del espinazo del diablo juntos. Raquel, he conducido en medio con tormentas, he dormido con serpientes bajo el camión y he escapado de asaltos con la ayuda de Dios y la primera marcha. No voy a abandonar a nadie en la cuneta ahora. Esa noche volvimos a dormir en el Volvo, pero por turnos. Yo dormía, ella vigilaba, y luego cambiábamos. Era una alianza de supervivientes. En el diario de Elías había una anotación que nunca había notado: el enemigo no teme a la fuerza, teme a la verdad, que camina sin miedo. Al día siguiente, escuchamos en la radio comunitaria que un grupo de familias de la comunidad Campo de Luz había abandonado el lugar después de escuchar el audio. La grieta había comenzado, pero el contraataque no tardó en llegar. Cuando nos acercábamos a un tramo conocido como la Curva de las Ánimas, una camioneta negra nos cerró el paso de repente. Casi lanzó el Volvo al barranco. Del vehículo bajaron 2 hombres armados. Uno de ellos golpeó la puerta de la cabina. «¡Baja, Adán! ¡Solo queremos hablar!». Raquel comenzó a llorar en silencio. Abrí la puerta con calma y bajé con las manos a la vista. Dijeron que estaban allí por orden de hermanos superiores, que solo querían que la situación dejara de extenderse. Uno de ellos tomó el diario de la cabina. «Es esto lo que está haciendo tanto ruido, ¿verdad?». Sabía que discutir era inútil, pero antes de que pudieran hacer algo, escuché el ruido de un motor viniendo del otro lado de la curva. Era otro tráiler, y detrás de él 2 más. Todos se detuvieron. Uno de ellos tocó el claxon. Era la gente de la carretera, gente que había escuchado el audio, gente que sabía que algo andaba mal. En pocos minutos éramos más. Los 2 hombres retrocedieron, tiraron el diario al suelo y volvieron a su camioneta. Desaparecieron. La carretera había hablado. Volví a la cabina con el corazón a 1000. Tomé el diario sucio de lodo y lo limpié con cuidado. Raquel temblaba. Yo también, pero no era miedo. Era la certeza de que algo más grande estaba sucediendo. Encendí el motor y mientras los colegas tocaban el claxon en señal de apoyo, seguí el viaje con la sensación de que, finalmente, después de años cargando mercancías pesadas, había encontrado la más valiosa de todas: la verdad. Ya pasaban de las 4 de la tarde cuando divisé la entrada de un antiguo desvío de terracería entre plantaciones de eucaliptos. Algo me atrajo hacia ese lugar. Estacioné el Volvo, apagué el motor y bajamos. Caminamos por un sendero de barro seco. A cierta distancia vimos una pequeña cruz de madera clavada entre
2 eucaliptos. Estaba inclinada, cubierta de musgo, con las iniciales ER talladas a navaja. Me acerqué con el corazón desbocado, saqué el diario y hojeé hasta encontrar una nota suelta. Si un día encuentras mi cruz, sabrás que fue allí donde dejé el peso y abracé el llamado. Elías Rocha. Era su tumba, o al menos el punto donde decidió morir como hombre para vivir como leyenda. Raquel se arrodilló ante la cruz y comenzó a llorar. Yo me quedé de pie, sin saber qué hacer con esa verdad, entre los árboles. Tomé el crucifijo que aún llevaba en el retrovisor y lo coloqué sobre la cruz. Era como devolver algo que no me pertenecía. Fue entonces cuando lo sentí. No estábamos solos. Detrás de los árboles surgió una figura, un hombre alto de traje claro, con los zapatos sucios de barro. Era él, el falso profeta, sin escoltas, sin disfraces, solo él y esa sonrisa de siempre, ahora cargada con algo más sombrío. Bonito gesto, don Adán, pero ¿sabe qué es más fuerte que la fe? Raquel se levantó de un salto. Me puse delante de ella. Has estropeado muchas cosas. Había gente importante confiando en mí, y ahora querrán silencio a cualquier precio. Saqué el diario del bolsillo y se lo mostré. Todo está aquí. La verdad, la historia que robaste, ya no es solo mía. Ya hemos plantado esta semilla, ni tú puedes arrancarla toda. Me miró como quien mira a un animal herido. ¿Crees que un trailero con una radio y fe va a cambiar algo? A la gente le gusta que le prometan, y finjan que los salvan. Raquel respondió antes que yo. Tal vez, pero un alma despierta vale más que 1000 engañadas, y yo he despertado. La tensión cortaba el aire. El impostor dio un paso más. Última oportunidad, Adán. Desaparece con ella. Quédate con tu camión, tu vidita, tu paz. Olvida que me has visto. Respiré hondo. Me vi de nuevo en la cabina años atrás, perdido entre deudas y soledad. Ya había sido un hombre quebrado, pero ahora no. Ahora era otra cosa. Era la carretera, era un testigo. Miré a los ojos y le dije, mi silencio ya me ha costado demasiado. Ahora te toca a ti pagar el precio. El impostor dio media vuelta, como si ya no valiéramos el esfuerzo. Pero antes de desaparecer entre los eucaliptos, se detuvo. La verdad cuesta cara, Adán, pero descubrirás que la justicia en este país no tiene freno de mano. Buena suerte. Y desapareció. Nos quedamos allí, Raquel y yo, parados frente a la cruz. Tomé el diario y escribí algo por primera vez en sus páginas. Hoy, Elías, nombre ha sido limpiado y tu misión ha sido pasada. Cerré el cuaderno y sentí que algo dentro de mí también se cerraba, pero otra cosa comenzaba a abrirse. Volvimos a la cabina en silencio. La carretera seguía adelante, todavía llena de lodo, baches y peligros, pero ahora parecía más clara, como si después de tantos años finalmente hubiera entendido el verdadero mapa. Esa noche dormimos en un acotamiento, rodeados de la nada. Por la mañana, al encender la radio de la cabina, la voz de Toño, de la radio comunitaria, estallaba en los altavoces. Hermanos de la carretera, noticia urgente. El hombre que se hacía llamar profeta acaba de ser detenido por la Policía Federal en Mazatlán. Las denuncias anónimas, sumadas al material difundido en los últimos días, fueron suficientes para abrir una investigación. Mis manos temblaban. Raquel se sentó lentamente, todavía con sueño. ¿Sucedió?, preguntó. «Sucedió», respondí. Ella sonrió con los ojos llenos de agua. Yo solo podía pensar en una cosa. La carretera vio, y la carretera habló. Seguimos el viaje sin prisa. Paré en un parador conocido donde años atrás un viejo trailero me contó que había visto a su madre fallecida en un sueño. Era un lugar de historias, y ahora la mía se convertía en parte de ese suelo. Al entrar en el restaurante, 2 traileros que no conocía me saludaron con respeto. «Usted es Adán, ¿verdad? El que ayudó a la mujer del culto». Asentí. Me estrecharon la mano con fuerza. «Toda la carretera ya lo sabe, hermano. Esa...»
Reacción me emocionó de una manera diferente. No era fama ni orgullo, era el reconocimiento de que, por una vez en mi vida, había hecho algo correcto sin esperar nada a cambio. Raquel caminaba a mi lado con ligereza. Ya no andaba encogida, ya no desviaba la mirada. Era otra mujer. Más tarde, al dejarla en una institución en Concordia que acogía a mujeres víctimas de violencia, descendió de la cabina y me abrazó con fuerza, diciendo: «Tú no me salvaste, Adán. Me devolviste a mí misma». Me quedé parado por unos minutos, viéndola entrar. El portón se cerró lentamente, como la escena final de una película antigua. Pero la vida es una carretera sin fin, y yo todavía tenía kilómetros por recorrer. Subí a la cabina, miré el retrovisor y vi el crucifijo balanceándose suavemente. El diario de Elías todavía estaba conmigo y ahora sabía qué hacer con él. Al día siguiente, volví al punto entre los eucaliptos, donde la cruz con las iniciales ER aún resistía el paso del tiempo. Enterré el diario allí, envuelto en un paño y protegido en una caja metálica. El Elías que conocí a través de sus palabras merecía descansar. El viaje de regreso a Durango fue tranquilo. Cada bache parecía menos violento. Los colegas de la carretera tocaban el claxon cuando se cruzaban conmigo. Cuando llegué a casa, semanas después, mi hijo, con quien no hablaba bien desde hacía años, me esperaba en la puerta. Había escuchado la historia por internet. Había orgullo en su mirada. Me abrazó como no lo hacía desde que era niño, y allí lo entendí todo. Elías, Raquel, el falso profeta, todo me había traído de vuelta a mí, de vuelta a casa y, lo más importante, de vuelta a la fe. No la de los gritos y las promesas, sino la que nace del silencio, del sacrificio y del valor de seguir adelante. La fe de los traileros. Cuando finalmente llegué a casa, estacioné, apagué el motor y me quedé allí unos minutos. El camión en silencio, el alma en paz. Tomé el rosario y lo colgué en la puerta de la cocina. Era mi recuerdo de que los milagros no tienen hora ni dirección. Pueden aparecer en el espinazo del diablo, dentro de un tráiler cargado de maíz, en cualquier momento. Un milagro, a veces, es solo una mirada que entiende, un gesto que acoge, un trailero cansado que elige detenerse por alguien o seguir cuando nadie más tiene el valor. Y hoy, si alguien me pregunta qué cargaba en ese viaje, respondo sin dudar. No era solo maíz, cargaba un destino, cargaba un alma, me cargaba a mí mismo. Y descubrí que, al final, la carga más valiosa que un trailero puede llevar es la oportunidad de cambiar el camino de alguien. Porque mientras haya carretera, mientras haya fe, todavía hay tiempo para empezar de nuevo. Y yo empecé de nuevo. Entre barrancos, cruces y revelaciones, encontré más que un destino. Encontré la redención. Llegaste hasta el final de esta historia. Si este viaje de fe, misterio y transformación te atrapó, deja tu like y compártelo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias y aventuras de este trailero que recorre México de punta a punta. Comenta abajo, ¿qué fue lo que más te impactó de la jornada de Adán? Nos encantaría leer tu opinión.